Gracias, doctora Ángela, también. Bueno, agradecimientos también por permitirme, tanto como Junta Directiva y a ustedes por compartir estos aspectos de una entidad que tiene pues capital importancia para nosotros. Quiero comenzar esto con lo que sería como una especie de conclusión. Es inobjetable de que con los resultados perinatales se consiguen con un buen control metabólico. Cuando hablamos de la evaluación, si ustedes de pronto miran el programa, hablaba de seguimiento y valoración, yo quise ponerlo al revés. Tenemos las condiciones de la diabetes en las que está la ya existente pregestacional y la que se reconoce o aparece durante el embarazo, pues por todos conocidos como la diabetes gestacional. Con la evaluación en la diabetes pregestacional, pues obviamente lo ideal sería poderla hacer también preconcepcionalmente. No siempre nosotros, ni aún en los países del primer mundo, nosotros podemos tener que estas pacientes que puedan tener ya en un riesgo mucho más conocido de alteraciones de muy mal resultado perinatal en cuanto a malformaciones, muerte incluso súbita o muerte inesperada neonatalmente pudieran estar. Pero si nosotros hablamos de la evaluación, obviamente uno de los pilares es la hemoglobina glicosilada, lo mencionaba el doctor Aguilar, valores por arriba de 6, ustedes lo saben, por debajo de 6 para la población general, pero cuando nosotros encontramos en estos valores por arriba de 7.5 comienzan a aumentar ya de manera significativa los resultados adversos en términos de malformaciones y en términos de muerte. Y lo otro pues que nosotros tenemos es la glicemia basal, que los metas pues idealmente puntos de 90 a 95. En el otro grupo, que es la diabetes que reconocemos en el embarazo, la diabetes gestacional, tenemos como puntos preconcepcional importante el antecedente. Sabemos que más del 50% de las gestantes que representan o en su embarazo se les complica con una diabetes gestacional van a volverlo a presentar en una gestación ulterior, además de que presentan una posibilidad de convertirse ellas en una diabetes no insulino dependiente tipo 2 en un lapso no muy largo. En el punto que hablábamos o que mencionaba el doctor Yesid, aquí hemos sido un poquito, hay algunas otras conferencias, nosotros por lo menos en los protocolos en Cali somos de tamización universal para la diabetes que se reconocería durante el embarazo. Bueno, en cuanto a la evaluación, los pilares que nosotros tenemos, pues obviamente el ultrasonido, cuál sería el rol, cuál sería el papel que juega el ultrasonido, lo pueden mirar. Los aspectos de la edad gestacional, en este orden de ideas, la vamos a ver un poco más adelante, cuál es el parámetro biométrico, reconocer las malformaciones fetales y el seguimiento y del crecimiento y el estimativo del peso fetal con otro punto que sería el monitoreo fetal. En los puntos en las edades gestacionales, como una especie pues, de protocolo, no siempre aplicable, sería la ecografía de reconocimiento temprano. Se sabe que después de las 5 semanas es más probable ya poder encontrar un embrión, y la longitud cráneo-caudal da, con una variabilidad relativamente buena, 4 días más, 4 días menos, el mejor estimativo en semanas y días, siempre y cuando se tome por debajo de las 14 semanas. Después de esa edad ya se sabe, las características del feto hace que esta medida ya no sea tan confiable. Necesitamos también dentro de la ultrasonido saber si estamos dentro de un embarazo intra o extrauterina, la vitalidad y el número de fetos, embarazos múltiples. El siguiente paso sería en la semana 11 y 13, 6 días, también es de reconocimiento sin objeción, que es la que permite hacer tamización no solo de aneuploidías, sino de algunas otras condiciones en las que está justamente las cardiopatías y algunas otras malformaciones. En esta, pues la translucencia nucal, la medición del hueso nasal y algunas otras que son del ductus venoso, la regurgitación trocospidia. No incluí aquí porque pues es un poco, no lo cubren las entidades, que sería la medición de los marcadores séricos, pero nosotros en el 2013 salió un estudio del doctor Nicolaides en el cual cuando están elevadas la proteína plasmática asociada a la hosteosoma y la beta-HCG se asocian con mayor probabilidad de resultados perinatales adversos, pero como ustedes saben pues no son, infortunosamente no los contamos como para una aplicación práctica.
Las malformaciones tempranas fetales y el Doppler de arterias uterinas, que pues también se sabe que la evaluación de estas arterias temprano, entre el mismo momento en que se hace esta tamización, nos permite detectar algunas de las complicaciones que van de la mano de la diabetes gestacional, como son los trastornos hipertensivos y los trastornos, sobre todo en la diabetes pregestacional, de la restricción en el crecimiento fetal. Seguimos con la ecografía. Los estudios, pues los norteamericanos manejan protocolos 18, 20, 22. Sin embargo, algunos estudios de ellos mismos nos dicen que 20, 22 es la edad óptima para hacer el examen de detalle anatómico, como lo calificamos nosotros. En algunos otros centros de nivel 3, en Cali se maneja a veces que ecografía genética. Yo disiento, pues porque con una ecografía obviamente no vamos a conocer condiciones en sí como tal cromosómicas. Y incluye pues la anatomía fetal detallada, el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, y como protocolo, sobre todo en la paciente que ya tiene una diabetes, la pregestacional, el ecocardiograma fetal, también como protocolo entre las 22 y 24 semanas lo aplicamos. Y este espacio para la ecografía, la volumetría, pues ya también está reconocido, hay algunos estudios, incluso esto, pues cuando se hace en el STIC con volumetría, y Roberto Romero en el 2013 sacó alrededor, adicional al STIC, pero pues vamos a verlo un poco más adelante, que todo lo que implica tecnología implica también mejor recurso humano, más calificado, tiempo, costos, y pues entrando un poquito en Honduras, pues que quienes reconocen esos costos. Entonces, pero es parte importante dentro de esta valoración. Dentro de la anatomía fetal, pues cualquier órgano de la economía, dentro de la condición fetal o embriofetal, puede ser, la embriopatía diabética puede ser comprometido o afectado por las elevaciones o la alteración metabólica. Pero pues aquí vemos un resumen de las que son más frecuentes. Acuérdense que en alguna ocasión hablábamos del síndrome de regresión causal, que es patognomónico, pero sin embargo estudios posteriores han mostrado que justamente las cardiopatías son las que más alta incidencia o las que más se asocian cuando hay inadecuado control metabólico, como decía, en la diabetes pregestacional. El seguimiento, sus objetivos, el control metabólico, lo iniciábamos la charla, el seguimiento del crecimiento fetal para poder detectar la posibilidad de fetos o macrosómicos, dependiendo de los puntos de corte, 4.000 o 4.500 gramos, como es actualmente una tendencia, o en las diabéticas pregestacionales, la restricción del crecimiento fetal, y también el espacio pues, de la vigilancia del bienestar fetal. Como el pilar que mencionábamos, el control metabólico adecuado, pues es también conocido, no es el alcance de la presentación, las intervenciones tendrían en la dieta, el ejercicio, la terapia farmacológica, en la cual estamos las insulinas hipoglicemiantes orales. Sabemos que en la diabetes gestacional es la dieta, y que cuando en un momento dado, y el ejercicio, cuando esto no falla, pero entrar en intervenciones diferentes, pero sigue siendo para ambos escenarios la evaluación pues, con este tipo, el control metabólico con este tipo de intervenciones. El control metabólico, pues las metas serían tener glicemias 90 o 95, depende de los distintos protocolos. En las diabetes controladas con dieta, las 2 horas postprandial, la dieta debe ser instaurada por la persona que está a cargo. Uno lo ve, pues que muchas veces no vaya donde la nutricionista y con profundo respeto, pero ella está más como un poco para la diabetes no de la embarazada, de la gestante. Entonces a veces los controles metabólicos tienen que basar, de ahí distintos los protocolos, las dietas con base en el índice de masa corporal, etcétera. Y en las pacientes diabéticas pregestacionales, glucometrías, teniendo pues presente que las glucometrías, la sangre, las mediciones venosas pues no reflejan a veces el estado metabólico central. El crecimiento fetal pues es todo un reto, no ha habido todavía pues un acuerdo. Sabemos que tenemos mejores resultados cuando hacemos ecografías seriadas. Uno de los parámetros biométricos que se le revisando la literatura es el perímetro abdominal frente a otros. No quiere decir que no los empleemos todos, pero se ha visto que cuando hay estos puntos, pues de tipo controversial, valores de 350 o 360 milímetros del perímetro abdominal nos dan un valor predictivo del 93% para pesos fetales estimados mayor de 4.000 gramos y con un peso al nacer mayor del percentil 90, grandes para la edad gestacional, si no son macrosómicos con estas especificidad y sensibilidad.
Las diversas fórmulas, todas las que ustedes quieran, nosotros hemos, pues sustancialmente casi la mayoría de nuestras máquinas manejan Hadlock, la fórmula original, algunos las denominan a la del perímetro abdominal y la longitud del fémur, el Hadlock 1, sin embargo en una de estas revisiones entonces encontramos que el Hadlock 4 lo llaman cuando se mide el perímetro craneano, el perímetro abdominal y la longitud del fémur, descartan el diámetro biparietal porque sobre todo en las presentaciones cefálicas y a medida que avanza la gestación su moldeamiento de pronto no lo hace tan sensible. Y entonces miren cómo ustedes pueden ver la tasa de fetos con mayores de 400-500 gramos cuando se usa esta fórmula con un falso positivo de 31.5%, que es alto. Y la otra fórmula, pues que ha estado en este momento, que encuentra biometrías fetales más peso materno, detectan mucho los mayores de 4.000 gramos, pero no detectan absolutamente ninguno de los de 4.500 gramos. La ecografía 3D, la volumetría, ya está en este momento también en grande auge, la volumetría de las extremidades, en las que se miden los muslos y el fémur, pero lo que se revisa, lo que mencionábamos no hace mucho, que es exigencia, operador dependiente, el feto quieto, etcétera. Entonces lo tengo aquí pues como para referenciarlo, pero con esta pues que es muy calificado y disponibilidad limitado, otros parámetros que miden otras condiciones de fetales no han mostrado pues que sean fundamentalmente mejores. Aquí como un anticipo de conclusión, el resumen del uso de ultrasonido, aquí lo pueden mirar ustedes, no es muy preciso, independiente de la fórmula empleada y sobre todo a medida que avanza la gestación comienza a ser más dificultoso y con otros parámetros el perímetro abdominal lo enfatizamos un poquito más, es el más efectivo del peso fetal estimado y no deben usarse estos y la podría mejorar pues en un futuro con mejor aplicación y más entrenamiento la volumetría de los volúmenes de miembros de extremidades. El líquido amniótico, pues el índice de líquido amniótico, no entremos a decir las otras fórmulas, sigue siendo pues lo que más se recomienda para evaluar polihidramios, es un indicador de mal control metabólico, pero no debe tomarse como un solo parámetro para decir de resultados adversos. Dentro de la vigilancia, el seguimiento, pues los métodos clásicos que nosotros tenemos, las pruebas sin estrés, el monitoreo fetal, en el que pues lo que se han visto, los distintos estudios no muestran ensayos clínicos controlados que sea la prueba de no estrés, pues un pobre predictor de compromiso fetal, todo esto hace parte de la prueba de no estrés. La tasa de muerte fetal dentro de los 7 días en embarazos con diabetes es muy similar a los que tienen la restricción en el crecimiento, que son otros tipos pues, que hablan de hipoxia fetal. Y no han tenido éxito con relacionar las pruebas de no estrés con el estado, la normoglicemia, y una clara relación entre la variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal en la madre diabética y el nivel de acidemia en el feto tampoco se han podido correlacionar. Entonces, esto hace pues que también como factores adicionales la frecuencia de los movimientos y aceleraciones pueden estar alteradas por un retraso en la maduración fetal. Por lo tanto, la prueba de no estrés se debe utilizar con precaución en mujeres diabéticas. Y esta es la conclusión, no se apoya el uso para un empleo sistemático de estas pruebas. El perfil biofísico fetal, pues prácticamente todos pues en cuanto al empleo del bienestar fetal en las condiciones de alto riesgo, porque como se sabe en los embarazos de bajo riesgo no es una prueba que pueda mostrar una mejor, que tenga un beneficio en cuanto a un resultado perinatal. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones fisiológicas, es una insuficiencia útero-placentario que sobre todo en la diabética no gestacional no siempre eso es lo que va a acompañarlo. Sabemos que los trastornos vasculares, diabetes pregestacional, son los que podrían en un momento dado impactar en los aspectos vasculares. Y la acidemia fetal secundaria, hiperglicemia materna, los movimientos respiratorios son fetales, son normales o incluso pueden estar aumentados. Entonces, uno de los parámetros físicos, los movimientos respiratorios del perfil biofísico, podría estar bien cuando realmente es por consecuencia de una acidemia fetal. Y de esto, pues, es un pobre predictor de la acidemia fetal, el perfil biofísico. La velocimetría Doppler, el Doppler de la arteria umbilical, ya en este momento pues nosotros lo vamos a ver un poco más adelante, contamos con el Doppler como una ayuda, antes mencionaba pues con el Doppler de las arterias uterinas como predictor, los otros Doppler también, pues aquí hay el Doppler de arteria umbilical, en la diabetes la respuesta hemodinámica, algunas de nuevo consideraciones fisiológicas,
del feto la hiperglicemia materna es compleja. Lo otro, el feto aumenta su metabolismo oxidativo a medida que aumenta la hipoxia y la perfusión del cerebro y los riñones aumenta, incluso en ausencia de cambios en la perfusión placentaria, que serían lo que en un momento dado uno te intentaría conocer, pues con el Doppler, sobre todo de umbilicales. El Doppler de la arteria umbilical se mantiene sin cambios a medida de la hipoxemia fetal, a menos que también se acompañe lo que ya mencionábamos, la vasculopatía o una insuficiencia placentaria y restricción en el crecimiento fetal. De este modo, los Doppler fetales no excluyen un compromiso fetal. Como resumen de lo que sería el empleo del ultrasonido en el feto de la madre diabética, el Doppler fetoplacentario, que incluiría cuando usted incluye la arteria umbilical y la arteria cerebral media, que son útiles en la evaluación de insuficiencia placentaria, no es ni apropiado ni suficiente en la gestante diabética, con esta excepción, cuando cursa o se anticipa una restricción en el crecimiento fetal. Estas otras, tenía un estudio que se mostró pues, en el ductus fetal, pero me pareció que sería como un poquito largo, y diría que pues, lo que se exige pues varios criterios estrictos en su toma, pero podría ser el ductus venoso uno de los parámetros del Doppler para poder anticipar resultados perinatales. El Doppler de la circulación del hígado fetal, si uno recuerda, el hígado fetal en el orden de compromiso cuando hay, dentro de las famosas pues, evoluciones de los aspectos vasculares, que comenzaría la perfusión cerebral, corazón y cápsulas o glándulas suprarrenales, el hígado es el cuarto órgano que compromete cuando hay alteraciones de tipo vascular. Entonces, en el ductus venoso, la arteria hepática, la vena umbilical y la vena porta serían a futuro pues algunos aspectos para reconocer perfusión hepática, porque habría en ese momento vasodilatación que indicaría que no habría una buena perfusión, como similar al fenómeno de la vasodilatación compensatoria de la arteria cerebral media. El estudio del líquido amniótico, pues ya habíamos hablado del índice del líquido amniótico, pero aquí, pues cuando nosotros necesitamos, que sería lo que más adelante trataríamos de mirar, cómo sería la terminación de la gestación en el feto, pues de hijo de la madre diabética, encontramos que el espacio pues, que tendría sería para la evaluación de la pura madurez fetal. Acordémonos que en estos fetos se anticipa o se sabe que hay más límite, es decir, no se da dentro de los procesos del desarrollo fetal, no es tan esperado. Una de las complicaciones precisamente de la diabetes en el inadecuado control metabólico es que estos fetos se demoran en hacer maduración pulmonar fetal. Entonces sería, para esto hay otros estudios en los que tenemos insulina en líquido amniótico. Aquí encuentran ustedes que no hay, a nivel de la evidencia actual, no existe que los niveles prenatales de insulina en el líquido amniótico, pues para hacerlos de la práctica clínica usual para vigilancia del bienestar fetal. Hay unos estudios interesantes con la eritropoyetina en el líquido amniótico en los que se muestran que cuando la diabetes tipo 1, la hiperglicemia, la hipoglicemia, la miocardiopatía y el ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal fueron significativamente más frecuentes cuando había eritropoyetina fetal en el líquido amniótico con estos valores. Pero pues sería otro de los aspectos donde pues ya más elaboración, que de pronto lo que uno comienza desde ya a anticipar es que cuando se hace el reconocimiento de la gestante diabética prestacional o la que desarrolla la diabetes gestacional, obliga a que éstas estén en controles en instituciones o en embarazos de alta complejidad por especialistas, por lo menos un ginecostetra, y cuando está todavía pues con más posibilidad de complicación, con un especialista en medicina materno-fetal. Estamos hablando en última de centros de referencias. Entonces, ya volvemos a hacer en el resumen, no existe a nivel de la evidencia actual una prueba, método o técnica que haya sido pues empleado para poder anticipar, para poder predecir resultados perinatales adversos o fetos a riesgos pues para pobres resultados perinatales. Como una especie de, diríamos, como contemplando los aspectos de protocolarios, diríamos que con pruebas, que el tipo de recomendaciones, ahora vamos a ver qué tipo de pruebas nos dan, prueba de no estrés y las pruebas a ultrasonido crecimiento como pruebas de vigilancia fetal,
Algo que es muy fácil y que a veces nosotros nos comenzamos a olvidar o a no entrarlo es el conteo o el recuento de movimientos fetales en periodos de media hora, que deben haber mínimo 10, para en 3 periodos de 10 horas, los kick counts que hablan los norteamericanos, las pataditas, el índice de líquido amniótico, y aquí ven ustedes pues la recomendación, que en casos específicos, estos de acá, la que prueba el tipo de prueba y el tipo de recomendación, y a ustedes lo ven, pues no están recomendados, lo pueden ver ustedes aquí. Entonces, el sumario de recomendaciones para niveles de evidencia 2 y 3 en la diabetes gestacional, cuando hay un control metabólico adecuado, el ultrasonido, pues ya lo vimos también con su correspondiente resumen, entre la 20 y 24 con el ecocardiograma fetal. Nuestra unidad lo perfecciona con un especialista en cardiología pediátrica y uno del grupo de materno-fetal. Y el ultrasonido, dependiendo pues de la complicación para el crecimiento fetal y la terminación alrededor de la semana 40. En el otro grupo en donde que hay insulino dependiente sin vasculopatía, aquí lo ven, y que no vaya tampoco a terminar la gestación con las pruebas de madurez pulmonar fetal que la mencionábamos antes de la semana 38. Y en la insulino dependiente con vasculopatía, aquí está también el resumen de lo que se propondría como un protocolo para terminación de la gestación. Como conclusión, el estricto control metabólico prosigue siendo el pilar fundamental para obtener un buen resultado perinatal. El ultrasonido, como herramienta pues que es prácticamente irrefutable actualmente para nosotros, nos permite la evaluación, estimación de edad gestacional, lo que ya habíamos mostrado, pero presenta límites en la precisión de macrosomía y vigilancia del bienestar fetal. Y no existe a nivel de la evidencia actual una prueba que pueda predecir un resultado perinatal adverso. Muchas gracias.